Bueno, hermanas, me gustaría saber cómo van ustedes antes de todo con sus estudios, si gustan decir por qué parte de Génesis van, o si gustan escribir mientras yo comparto la información que quiero que ustedes vean y lean conmigo. Pueden escribir o pueden levantar su mano. Nos interesa saber por qué parte ustedes van de Génesis. O posiblemente ustedes estén en Éxodos, tal vez, porque no sé cómo ustedes están avanzando. Bueno, mientras ustedes escriben, se animan, yo quiero compartirles con ustedes parte de Génesis 10 y 11. Y quiero asegurarme que ustedes pueden ver lo que estoy compartiendo. Flor nos dice que ella va por Génesis 20. Qué bueno. Gracias a Dios. Las demás hermanas pueden decirnos también por qué parte de Génesis van y al final vamos a compartir algo que les haya llamado la atención de la lectura que ustedes hicieron esta semana. Así que yo quiero compartir con ustedes Origen de Babel. Y para eso es que les voy a dar información acerca y vamos a ver por qué, porque no es solamente por historia, hay algo detrás de todo esto y muy grande, de cuál depende parte no parte, sino que de dónde depende nuestra vida eterna. Así que si nosotros vemos en Génesis 10:22, tras la dispersión, cuando Dios confundió y empezaron a moverse cierto grupo de personas por aquí y por allá, ¿verdad? Nimrod, que era bisnieto de Noé, se apoderó de 4 ciudades. Esas 4 ciudades incluía Babel, que es también conocida como Babilonia, y también ahí viene Asiria, y también ahí viene Nínive. A partir de esas 4 ciudades iniciales de su reino, Nimrod construyó 4 ciudades más. Él fue el que empezó a hacer ciudades. Entonces, el origen de Babel, reputación de desafío, eso es lo que se dice de Babel. La antigua ciudad de Babilonia desempeña un papel importante en la Biblia, representando un rechazo al único Dios verdadero. Fue una de las ciudades que fundó el rey Nimrod, porque él fue el primer rey, y esto ustedes lo pueden leer y ver en Génesis 10, 9 al 10. Y Babel o Babilonia, fue uno de los primeros centros de su reino. Y ahí fue donde vemos esa torre que ellos edificaron, ¿verdad? La torre de Babel. Discúlpenme, en algunos no les pude, esta información no tenía en inglés por otro propósito y la tuve que pasar al español. Entonces la torre de Babel, que se llama un sigurat. Y creo que esta palabra también está en el español. Así que si alguien de ustedes gusta buscar si esta palabra existe, si no me equivoco, en español. Y sí, eso mismo es sigurat, nomás con una G. Y esto significa que es una pirámide, como la primera pirámide que fue erigida, ¿verdad? Después del diluvio. Y esto significa elevar a lo alto. Pero ¿quién se elevaba a lo alto? Bueno, dice que era un lugar sagrado y elevado. Un sigurat es como una pirámide escalonada, y eso nosotros lo hemos visto en varios de nuestros países, ¿verdad? Hay estos tipos de pirámides de base cuadrada, exactamente así es como es en muchos de nuestros países, y con múltiples niveles que se elevan hasta una plataforma plana sobre la que se erigía un templo o un pequeño cuarto, ¿verdad? Como en muchos de nosotros quizás hemos llegado a ver.
fue construido para el culto a los dioses y para elevar a los sacerdotes al cielo. O sea que necesitaban esto como una plataforma para poder elevar a este ser humano. Y nomás quiero asegurarme, ustedes pueden ver la información que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Ok, Pati. muchos. ¿Mande? Sí, Pati. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, ¿cuál era el propósito de un sigurat? Y un historiador muy famoso que lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Heródoto, analiza el propósito del sigurat, afirmando que se creía, y pongamos atención en todos estos nombres que vamos a escuchar, que se creía que el dios Marduk, que era el dios de Babilonia, al que Heródoto se refiere como Zeus, o sea que Marduk y Zeus es el mismo, eh, el mismo Marduk que descendía al templo situado en la cima del Sigurat de la ciudad para acostarse con una mujer que supuestamente vivía ahí. Esta costumbre, como sugiere Heródoto, se ajustaba a la creencia de que el dios mantenía relaciones sexuales con una mujer elegida, virgen, ¿verdad? Por supuesto, para asegurar la fertilidad de la tierra. Ahora, Nimrod es lo mismo que Belus, es lo mismo que Baal. Si escuchamos, sí, y esto es supuestamente un retrato de cómo supuestamente se miraba o lucía Nimrod. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Necesita compartirnos algo? Dios mío, salí. Hermanita Magda, si gusta, yo le cierro su micrófono. Ah, ok, gracias. Ok, Nimrod era el mismo Belus, es el mismo Baal. Por si ustedes escuchan alguna vez estos nombres, y Baal, ¿dónde hemos escuchado Baal? Está en toda la historia, está en todos los pasajes de la Biblia, hemos escuchado. Así que Baal era el mismo Nimrod, que es el mismo Belus con otros nombres. Así que después de que Nimrod se consagró rey y comenzó a conquistar las tierras circundantes, y esto lo vemos en Génesis 10, del 10 al 11, sus descendientes lo elevaron tristemente a la categoría de Dios, adorándolo simplemente como Belus o Bel, o el más común, Baal. Y eso aquí es parte de Génesis 11. También era conocido, escuchemos, era conocido como Marduk Merodach. También hemos escuchado esos nombres, ¿verdad? Diferentes reyes de diferentes países, quien se equipara con Bel. Y eso también ustedes lo pueden ver en Jeremías 52. Belus es un título como jefe, como señor o como rey. Y fueron agarrando en diferentes países diferentes nombres, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Que existen ahora, ustedes nómbrenlos, San Antonio, San José, San Felipe, y al final, ¿qué es? Eso vamos a llegar a esa conclusión. La frase delante del Señor en Génesis 19, en donde dice que Nimrod um, era un hombre muy poderoso, en algunas traducciones, ¿verdad? Puede decir poderoso delante del Señor, y ustedes lo pueden ver en Génesis 19, puede significar o significa un desafío abierto, como una prominencia conspicua a los ojos de Dios. En cualquier caso, Nimrod ejemplifica la capacidad de la humanidad para aprovechar los dones naturales, fuerza, liderazgo, habilidad tecnológica y emplearlos con fines egoístas. Nuevamente, la frase que se dice que Nimrod era poderoso delante del Señor, es como puede estar en algunas traducciones lo que significa cuando vamos a la traducción o al original en el que fue escrito, que fue en el hebreo, lo que significa era que tenía fuerza, liderazgo y habilidades tecnológicas, los empleaba ¿con qué? Con fines egoístas. ¿No vemos esto ahora, especialmente en este tiempo? Y luego se dice de él
de que su destreza en la caza sugiere dominio sobre la creación. Su construcción de ciudades demuestra ingenio organizativo. Juntos presagiaban reinos posteriores que magnifican la grandeza humana mientras marginan al creador. ¿Con qué hacen eso? ¿Con qué marginan al creador? Con su disque fuerza, liderazgo y habilidades en cualquier raíz, en cualquier lugar, en cualquier parte. Y luego Nimrod se erige en los árboles de la civilización postdiluviana como el prototipo de constructor de imperios. Él fue el primero que empezó a construir imperios, celebrado por su fuerza, notorio por su dominio obstinado. Las escrituras se valen de su memoria para rastrear las raíces de la opresión babilónica y asiria y para destacar el conflicto continuo entre el orgullo humano y la soberanía divina. Su breve pero estratégica aparición invita a los lectores a reconocer los límites del poder mundano y a depositar su esperanza última en el reino justo de Cristo. Ese era el problema, que era su fuerza, su dominio, sus destrezas. Y con todo esto que hacía, como vimos al principio de esta, donde estamos hablando acerca de Nimrod, dice que delante del Señor se creía él así, o sea, era como una forma de ponerse al mismo nivel que Dios el Creador. Y luego, nosotros, ¿verdad? Puse esto porque cuando estaba estudiando acerca de eso, sí me hizo demasiado curioso, aunque tal vez muchos de ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Dice que Ishtar era una diosa de la fertilidad. Esto lo mirábamos mucho en el imperio de Babilonia. Así que ella era una diosa de la fertilidad, el amor, la guerra y el sexo. Adad era un dios del clima y Marduk era el dios principal o nacional de Babilonia. ¿Por qué digo esto? Yo lo miraba muchas veces, ¿verdad? En anuncios, lo vemos en anuncios, lo vemos en televisión, lo vemos en papel, lo hemos visto en todas partes. Y si ustedes ven, en tarjetitas de juegos para intercambiar. Si ustedes ven aquí estas figuras de esta mujer, es esta misma diosa que ustedes ven aquí. Es increíble cómo se fue haciendo el cambio con los años para poder presentarlo y para poder ajustarlo a lo que nosotros en ese momento necesitábamos ver, creer o aferrarnos de una o de otra forma. Luego, si vemos en Génesis 10:9, dice, hagámonos un nombre. Y esa palabra en hebreo significa Shem. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Tiene un poco quizás, tiene algo que ver con Sem, que es el primer hijo de Noé, al cual fue dada esta bendición. Y lo vamos a ver de último, ustedes me pueden recordar acerca de esto. Shem denota nombre, porque cuando nosotros vemos en Génesis 19 dice, hagámonos un nombre cuando empiezan a construir esta torre. Y esa palabra en hebreo es Shem, y eso denota nombre. Pero en el pensamiento hebreo, un nombre nunca es una mera etiqueta o una casualidad, como lo fue en caso de muchos de nosotros, ¿verdad? Así que este nombre, como dice en Génesis 19, representa identidad, carácter, autoridad, memoria, reputación y destino. Las escrituras emplean esta palabra, Shem, unas 864 veces, asociándolo a Dios, a los seres humanos. O sea que hagamos un nombre como a Dios, siendo ellos seres humanos. A lugares, también se refiere a objetos, a tribus, a registros escritos, a votos, a bendiciones, a maldiciones, a alabanza. Pero como nosotros vemos el contexto de Génesis 19, sí que sabemos que esto es un quererse estar o poniéndose al lugar de Dios, deseando alabanza, oración y una esperanza, porque
vemos la razón por la que ellos estaban construyendo esta torre. Y luego, si nosotros vamos en Habacuc 2:4 y dice, aquel cuya no es recta se enorgullece. Y eso tendríamos que verlo, ¿verdad? Solamente estoy asociando una cosa con la otra. Y la palabra esta en hebreo retrata y significa aquí, yo les voy a buscar a ustedes, voy a leer y voy a buscar Habacuc 2:4. Y si alguien lo tiene y le gustaría leerlo, también. Pero mientras se los voy a, aquí lo encontré y dice Habacuc 2:4, dice, aquel cuya alma, es lo que se refería aquí. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero nuevamente, aquel cuya alma no es recta, solamente quiero que pensemos en eso, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Qué mensaje tan grandísimo tiene esta oración en Habacuc 2:4? Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. O sea que tiene que ver mucho con el orgullo. Así que esta palabra en hebreo retrata una actitud arrogante y autoexaltada que se expresa en acciones audaces. No es por palabras, es nomás por acciones. Y estas acciones, esta palabra en hebreo, la toma como no autorizadas por Dios, porque no, digamos, si nos ponemos en el contexto de Nimrod, ¿quién le dio a él la autoridad para poder hacer y creerse lo que él hizo? Ahora si nos vamos a este tiempo. Y es una forma que nosotros deberíamos de buscar en nuestros corazones, ¿verdad? Porque hay un poquito o hay mucho ego, orgullo. ¿Y qué significa eso? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y esta palabra en hebreo significa que el orgullo es algo no autorizado por Dios. ¿Quién le dio permiso a esta persona? Dice, revela una postura interior. No es por fuera, porque por fuera, ¿verdad? Nosotros tratamos, porque todos nosotros, unos tratamos de matar este sentimiento, otros, otros queremos ocultarlo y decimos, no, es orgullo, otros simple y sencillamente no nos interesa y queremos no verlo y nos engañamos a nosotros mismos, pero dice aquí que esta postura revela un orgullo interior que se manifiesta en un comportamiento presuntuoso. Y esto tiene que ver, todo esto viene, y si ustedes ven, está ligado con lo que significa Babel. Y lo que decía, discúlpenme, en esta no hay ninguna información. Y luego nosotros vamos a Micaías 4:8 y 12. Esta palabra en hebreo es un verbo. Lo voy a buscar para poder leérselos. Y puse Micaías, y dice Micaías, pero porque estaba ocupando el traductor, pero estoy viendo aquí que no me lo hizo. Así que si alguno de ustedes lo puede tener, lo tiene antes que yo, por favor, lo puede leer. Y es Miqueas, no es Micaías, es Miqueas. Y ayer justamente vi que me hizo eso y supuestamente yo hice la corrección, pero parece que no, por alguna razón no pasó. Pero Miqueas 4:8 al 12 dice, discúlpame un segundo, dice Miqueas 4:8 al 12, en aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a la que afligí. De las cojas haré un remanente, de las descarriadas una nación robusta. Entonces reinará Jehová sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y
y tu torre de rebaño. Disculpen, estaba leyéndole desde el 6. Dice el 8, y tu torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío de antaño, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? Pareció tu consejero y te aterraza el dolor como una mujer de parto. Quéjate y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia y ahí serás librada, ahí te redimirá Jehová de mano de tus enemigos. Ahora se han juntado muchas naciones en contra tuya y dicen, que sea profanada y se recreen nuestros ojos a la vista de Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavilla en la era. El verbo destaca una orientación interior de modestia, reserva y humildad ante Dios y los demás. Retrata una postura serena y modesta que no busca atención. Y estaba aquí porque estamos hablando de humildad. En estos versículos de Miqueas 4, del 8 al 12, está hablando de humildad. Y por eso dice que es una orientación interior de modestia. No es la forma como la persona se ve por fuera, sino que es lo que tiene por dentro. Y humildad ante Dios y los demás. Retrata una postura serena y modesta, que no busca atención. Y esto me llamó la atención porque dice que no busca atención ni exaltación, más que una simple mansedumbre externa. Expresa una disposición del corazón que reconoce la supremacía del Señor y la propia condición de criatura dependiente, lo que no había en Nimrod, lo que no hay en nosotros los seres humanos hasta este momento, y fue lo único, y por eso fue que Jesús es nuestro ejemplo. Luego, Proverbios contrasta la autosuficiencia jactanciosa con el espíritu moderado que invita a la comprensión divina. En Proverbios, la sabiduría es más que un logro intelectual. Es la habilidad para una vida piadosa. El versículo asocia este verbo en hebreo con sabiduría, enseñando que la docilidad y la percepción espiritual solo florecen en un terreno libre de orgullo. Dice que ser dócil y la percepción espiritual solamente puede florecer en un terreno libre de orgullo. Y aquí dice, compárese con Proverbios 3:34 y 15:33. Al oponer la humildad al orgullo y a la deshonra, el proverbio advierte que la arrogancia ciega. La arrogancia, que es lo mismo que orgullo, que es lo mismo que ego, ciega, mientras que la modestia abre los ojos a la realidad tal como Dios la define. No viene de ser inteligente o no viene de qué tan buen cerebro tiene, sino que la percepción de lo que la persona está deseando querer conocer y aceptar y poder pedir ese cambio, que se puede hacer lo que el Señor desea que nosotros podamos tener en nosotros y poder ver, entender y percibir lo que el Señor nos quiere dar a entender. En el antiguo, cercano oriente, reyes y guerreros celebraban la autoexaltación. En contraste, las escrituras de Israel presentan al Señor como el soberano sin igual y llaman a su pueblo a una autohumillación contracultural. La humildad no era debilidad, sino realismo del pacto. ¿De cuál pacto? Del que ustedes me serán a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Ese era el pacto que Dios tenía con su pueblo. Solo el Señor salva y guía y exalta. Y esto lo vemos en Salmo 37:34, Isaías 57:15. Los humildes lo reconocen, los orgullosos se resisten. Y esta era una de tantas cosas que el pueblo de Israel
podía hacer la diferencia entre los otros, porque dice que en el antiguo cercano oriente, los reyes y todos los guerreros, cuando ganaban una guerra, ellos se exaltaban a sí mismos, hacían fiesta, banquete, mientras que en Israel, cuando ellos ganaban una guerra, no iban, digamos, por ejemplo, no iban con Moisés o no iban con Josué a decirle, Josué, gracias, porque es que si no hubiera sido por ti, es que si tú nos hubieras dado esta estrategia, no lo hubiéramos podido hacer, porque cada uno de ellos entendía que la alabanza y la exaltación eran solamente para Dios, no era para Moisés, ni para Josué, ni para el capitán, ni aquel que podía, como vemos en los tiempos de David, ¿verdad? Que podían hacer un solo, con una lanza podía matar a 300 personas. No era, no, ellos conocían, ellos sabían, ellos habían entendido que la exaltación era solamente para Dios y ellos cuando ganaban una guerra tenían que agradecer y recordar y repetir que solamente el Señor salva y que el guía y que era el único y que hasta este momento debería también ser el único de recibir exaltación. Y luego hay muchísimo más que hablar, ¿verdad? Pero es demasiada información, así que yo traté de poner esto lo más que pude en español, porque la información la tenía por otra causa en inglés. Así que nosotros hemos escuchado esta parte, salir de ella, pueblo mío, en Apocalipsis, ¿verdad? En donde está el versículo, y oí otra voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Nosotros pensamos, ¿verdad? Que salir de ella, pueblo mío, pensamos que de tal iglesia, pero no se refiere a salir de un tipo de iglesia o no se refiere a dejar de adorar a una estatua, virgen, santo, lo que sea, ¿verdad? Que puede existir en cada uno de nuestros países, sino que se refiere salir de ella, pueblo mío, a esta forma de pensar, de actuar, de reflejar supuestamente al Dios en el que creen. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos de dónde tenía que salir, de Babilonia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Babel era un símbolo de orgullo por muchas cosas. Babel o Babilonia fue la que tuvo el primer rey, fue el que tuvo el primer constructor, fue el que tuvo el primer político, fue el que tuvo el primer hombre que fue guía, fue el primero que edificó ciudades, fue el primero que empezaron a hacer tantos inventos, en el que empezó a elevarse uno y otro y otro. Entonces, ¿a qué se refiere salir de ella? Es a un tipo de pensamiento en donde lo que juega un papel muy importante es el orgullo y el ego, por una o por otra cosa. Salir de ella, pueblo mío, se dice en Apocalipsis, así como los israelitas llamaban a enseñar a otros acerca del Dios verdadero, también nosotros lo deberíamos de hacer ahora. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo abandonamos las enseñanzas o el sistema de Babilonia? ¿Sabemos nosotros cuál es el mensaje de los 3 ángeles y lo que eso significa? Y yo creo que eso es todo lo que yo tengo para compartir con ustedes. Así que si ustedes gustan, por favor, abrir sus micrófonos o levantar su mano y decirnos qué parte ustedes leyeron y qué parte les llamó la información. Y si hay algo que no quedó tan claro, ¿verdad? La verdad es que yo no tengo demasiado, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios yo traté de poner todo esto junto para que poder explicarles a ustedes lo que significa el orgullo, porque no estamos hablando, y aquí quizá nos vamos a detener un poquito más de tiempo. No estoy hablando de un orgullo por una posición, por un estudio, sino que a veces nosotros tenemos un orgullo
queridos hermanos, en el que no estamos quizás dejando que Dios sea Dios por una o por otra cosa. Y a lo que se refiere salir de ella es que dejemos nosotros de querer utilizar nuestras fuerzas, nuestras personas tal vez conocidas para poder solucionar un problema, sino que quiere Él que nosotros aprendamos a depender de Él, como lo hizo Noé en aquel tiempo, antes de ellos, sin importar cuál sea el problema. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos no tenemos orgullo, pero el orgullo está tan metido en nosotros que a veces nosotros no dejamos ir quizás algo que tengamos en nuestra vida. Y todos nosotros hemos tenido traumas, ¿verdad? Pero no hemos aprendido a hablar con Dios y a poder sacar esto que hay en nuestro corazón y poder realmente depender de Él, porque al nosotros no hacerlo, no nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo, utilizando parte de ese orgullo que nosotros no sabíamos que era un orgullo. Pero no estamos dejando, mientras nosotros no permitamos que Dios sea Dios y que Él haga la parte que solamente Él puede hacer, nosotros estamos ocupando sin darnos cuenta o sin querer el mismo puesto que ocupó Nimrod, el mismo puesto que ahora en nuestro tiempo lo ocupa un psicólogo, un pastor, un doctor, cualquier persona que venga y que diga que tiene la autoridad sobre nosotros para poder guiarnos porque ha tenido cierto estudio en este sistema educacional en donde al que tiene estudios se le tiene que creer, se le tiene que seguir y se tiene que hacer lo que dice porque por eso fue a la escuela, mientras que estas personas tienen problemas igual que nosotros y peores que nosotros y aún teniendo estos títulos no se saben ellos arreglar sus propias vidas. Como un doctor tiene tantos problemas físicos, pero está ayudando a otros. ¿Cómo lo puede hacer? Como un psicólogo, ayuda para poder lidiar con los problemas de la familia, sacar traumas. Y todavía ellos, sus hijos, están pasando por cosas difíciles. Ella no se siente tan bien, quizás ni tan bien, pero como tiene un título y eso la reconoce para que pueda hacer esto, nosotros vamos porque ellos le han dado este título, el sistema le ha dado este título, mientras que no puede solucionar su vida, pero nosotros tenemos que ir con ella. ¿Por qué? Porque viene aquí mismo el mismo creencia al principio. Nimrod era un hombre. Todos estos dioses que nosotros vimos, Marduk, Zeus, fueron creación de quién? Fueron creación de un hombre, porque no existieron, sino que fue un hombre que los creó y le puso este nombre. Entonces, ¿a quién nosotros adoramos? Es a un hombre. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo esto? Las manos de quién lo hizo. No fue las manos de un Dios, fue la mano de un ser humano. Entonces, ¿a quién adoramos? Si esa estatua fue hecha por un ser humano, ¿a quién estamos adorando? Al trabajo que hizo un ser humano. Si es una pintura, al trabajo de un ser humano. Si es si es un título, al trabajo de un ser humano. Si es un pastor, a un ser humano. Si es un psicólogo, es otra vez un ser humano. ¿No estamos haciendo nosotros lo mismo? De seguir y teniendo también nosotros nuestros ídolos que ahora ya no tienen el nombre de Marduk, de Zeus, de Ishtar o de Aserá, que era la misma. ¿De quién nosotros? ¿Qué nombre le hemos dado ahora a nuestro Dios en este tiempo? ¿Qué nombre es? ¿La culpa? ¿El, la, la desconfianza? ¿El temor? Y es hora, ¿verdad? Por el tiempo que nosotros estamos viviendo, es hora de que nosotros le pidamos a Dios que nos pueda ayudar Él a meditar en a quién nosotros realmente estamos sirviendo, si todavía no le hemos entregado completamente nuestro corazón, porque nos cuesta poder depender de Él y querernos nosotros también de una u otra forma ser parte de estos que dijeron, hagámonos un nombre, ¿para qué? Para ser reconocido. ¿Y de qué sirve ser reconocido en este tiempo? Más reconocimiento es mejor aquel que puede llegar al reino de los cielos y al que se le dé la bienvenida por haber logrado
terminar su carrera y haber llegado hasta el fin. Así que por favor, ahora este es el momento. Si ustedes tienen algo, por favor, que compartir. Ay, muchas gracias, hermana Silvia. Sí. Y el bueno, sí, es cierto. Vida, sí. Aquel cuya vida no es recta se enorgullece. Exacto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, llevamos nosotros una vida recta, hemos caído nosotros. ¿Por qué hemos caído? Dice que aquel cuya vida no es recta se enorgullece. Si nosotros hemos caído una y otra vez, es que porque nosotros, y no lo estoy diciendo yo, hermanos, lo dice la Biblia, Habacuc 2. Aquel cuya vida no es recta es porque se enorgullece. Entonces ahora es tiempo que nosotros le podamos preguntar a Dios, ¿en qué me estoy yo enorgulleciendo? Porque hemos viviendo, estamos metidos tan grande, tan profundamente en ese sistema que no nos damos cuenta y nosotros tenemos este orgullo. Así que, ¿por qué nuestra vida no es recta? Si dice aquí que aquel cuya vida no es recta es porque se enorgullece. Y si nosotros hemos caído una y otra vez, es tiempo de que nosotros podamos pensar en qué o de qué o por qué nosotros nos estamos enorgulleciendo. Y no estamos dejando y no estamos permitiendo que Dios sea Dios. Así que esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero en Dios que les pueda ayudar, que les pueda servir, especialmente para poder conocerlo a Él, para acercarse a Él y para saber lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es el momento para ustedes. Si quieren, por favor, compartir lo que ustedes tienen, lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes han leído o lo que les ha llamado la atención para poder comentarlos todos juntos y poder aprender juntas. Pueden levantar su mano o pueden abrir su micrófono. ¿O alguno de ustedes ya no pudo seguir con la lectura? Y si eso ha pasado con ustedes por el afán, por las preocupaciones, por las cosas que tenemos que hacer cada día, quiero decirles que nunca es tarde. No importa que el mes de enero ya se acabó. Lo que importa es que si usted empezó y solo leyó hasta el 2, hasta el 5 y piensa ir más atrasada que las demás, no importa. No se trata que vayamos aquí todos en el mismo ritmo, en el mismo libro, en el mismo capítulo. Se trata que cada uno de nosotros siga avanzando. Si uno pudo leer, ese uno está bien, pero siga leyendo, no se quede ahí. Porque la razón por la que estamos aquí es para poder alentarles a ustedes, es para que juntas podríamos estudiar, para que juntas podamos compartir y puedan seguir cada quien avanzando en su lectura de la lectura de la Biblia desde Génesis para que nosotros podamos comprender, entender quién es este Dios que creó los cielos y la tierra, todo lo que Él hizo, y nosotros podamos conocerlo y saber en quién nosotros hemos creído. Así que si usted se ha quedado muy atrás, por favor siga. Y si tiene algo que usted apenas leyó de Génesis 1 o de Génesis 2 o de 5, no importa, por favor compártalo con nosotros. ¿No tenemos nada? Bueno, pues entonces, esto es lo único que yo tengo para compartir con ustedes. Por favor, hermanas, no por mí, porque yo solamente le pedí a Dios que pudiera ayudarme para poder ser útil y es la única razón por la que estoy haciendo esto. Así que por amor a ustedes mismas y por amor al Dios que han conocido, continúen con la lectura de la Biblia, continúen aprendiendo, continúen meditando en lo que han leído, continúen pidiendo conocimiento, que si ustedes piden, a usted se les va a dar. Hermanita Ana Balbina, usted tiene la mano levantada, puede abrir su micrófono. Amén, hermanita, muchas gracias. Buenas tardes, bendiciones. Yo
Agradezco a mi Padre Celestial y agradezco su gran esfuerzo por estar con nosotras en este momento para compartirnos este mensaje tan importante que es Génesis, ¿verdad? Entonces yo de alguna manera eh, eh, ¿cómo le explico? Estoy iniciando la lectura, hermanita, pero me es a veces difícil explicar, pero bueno, en el celestial y que el Espíritu Santo me siga bendiciendo en el entendimiento y la comprensión. Pero yo agradezco mucho este mensaje. Le doy gracias a mi Padre Celestial y a usted también, hermano, que siga usted con nosotros. Yo de alguna manera me voy a preparar para la siguiente clase, por favor, y ya poder compartir algo. Gracias, hermana. Pueden anotar y traer, ¿verdad? Y decir qué parte les gustó o algo que les llamó la atención y juntos podemos, tal vez, ¿verdad? Aportar un poquito o aprender juntas o juntas también podemos estudiarlo y tal vez aclarar eso la próxima semana. Hermanita Yadira, puede abrir su micrófono. Hola, mi hermana. Buenas noches a todas. Hermana, fíjese que, bueno, solo que no me quería quedar con eso porque yo estaba con esa curiosidad, pero no he logrado hacer lo que usted ya enseñó para buscar en hebreo, ¿no? Pero sí me quedo yo con la curiosidad, no sé si usted tiene esa información acerca de Noé, cuando él se embriaga y luego dice que su hijo vio su desnudez. Son cositas que he escuchado, pero no así como yo estudiarlo y yo entenderlo, porque a mí me queda incluso la curiosidad de que los descendientes de este muchacho de Canaán son todos podríamos decir paganos, ¿no? Porque están los filisteos también allí. am, Está Nínive también, entonces son ciudades que las he escuchado y he entendido, ¿verdad? Que son pues tierras paganas por lo mismo, ¿no? No sé, me da esa curiosidad. Gracias, hermana Silvia. Y me recordó de algo que cuando teníamos el estudio yo dije que les quería decir a ustedes, en donde dice en Génesis, hagámonos un nombre. Se recuerda que yo les mostré a ustedes que decía la palabra Shem. Shem en inglés, eso es en inglés y bueno, yo ocupo la aplicación en inglés porque me gustó cuando me enseñó hace un poquito más de un año el hermano Francisco y me dio las dos y a mí me gustó la forma como lo presentaba en inglés. Entonces, hagámonos un nombre, es Shem, que es en inglés Sem. Yo decía, hagámonos un nombre, pero Sem es el primogénito, pero luego cuando vamos a ver parte, hay parte de los hijos de Sem que viene la descendencia de los, y olvidé cuál es esta tribu, pero es aparte de la tribu donde viene descendencia de los de Babilonia. Así que de una o de otra forma se mezclaron uno de estos hijos, porque también vi que um, la maldición no fue para todos los hijos de Cam, sino que fue solamente para Canaán, de donde viene la descendencia de la raza negra, porque Canaán significa oscuro o negro. Y verdad, y no significa eso de que es por el color de la piel. Pero Dios fue muy bueno, que no da una maldición sin tampoco, sin tirarnos, por ejemplo, por decir, sin un salvavidas, ¿verdad? Hay una razón por la cual, bueno, Dios les dio, ¿verdad?, el color de piel. Porque si ustedes no sabían, la raza negra, ellos pueden trabajar literalmente a las 12 del mediodía en un verano, a la 1,
y ellos no les pasa nada, ellos siguen y apenas y ellos pueden y apenas ellos sudan, mientras que cualquiera de nosotros que viene de latinos o si su piel es todavía más clara, más blanca o blanca, no va a aguantar estar ahí a las 11, 12 del mediodía, 1 del mediodía, por el sol, porque nuestra piel no está completamente equipada para poder aguantar ese sol tan cansado a esa hora del día. Entonces, parte uno, y eso hay que estudiarlo mucho más, ¿verdad? Pero parte o uno de los hijos de Sem también se mezcló con los de con los de con los de Canaán, con los hijos de Cam. Y en donde dice acerca de, yo creo que aquí podríamos, muchos de nosotros que podríamos aportar, en donde dice de que Cam vio la desnudez de su padre. Así que si hay alguien que le gustaría comentar acerca de esto, por favor. Y bueno, hablando acerca de que vio la desnudez de su padre, el espíritu de profecía, si alguno de ustedes lo ha leído, cuando habla, y yo lo leí, estábamos leyéndolo con mi hija en inglés. Y en inglés, aunque el mensaje se trata de que sea el mismo mensaje, ¿verdad? Pero las palabras que se usan son diferentes. Así como es en español, así como es en inglés, así como es en hebreo, para poder dar el mensaje que se quiere realmente dar en el lenguaje para ese tipo de o grupo de personas que están leyendo en ese idioma. Entonces, en inglés dice que está diciendo que Cam, cuando dice que vio, dice que conoció su desnudez. Ahora, hermanita Magda dice que Noé maldijo a su hijo que lo vio desnudo. Pero si yo no me equivoco, o si alguien más ha leído el espíritu de profecía en inglés, yo entendí que bueno, es que es un tema un poquito muy fuerte y acuérdense, hermanitas, solamente estamos aprendiendo. Por favor, no lo tomen esto como la última palabra. Cada quien tiene que estudiar y llegar a su propia conclusión con la ayuda de Dios. Pero yo tengo entendido yo entendí, ¿verdad? Que Cam abusó de su papá. Y acuérdense que ellos venían de em, de haber visto todo esto y por qué Dios destruyó a todas estas personas, porque la maldad se había ido hasta el cielo. O sea que ya estaban haciendo lo peor. ¿Y qué es lo peor? Es como lo que estamos viendo en nuestro día. ¿Y qué es lo que está en nuestro día? Demasiada perversión en la sexualidad. Entonces, en el espíritu de profecía, entendí que Cam abusó de su papá. No sé si alguno de ustedes tiene algo más que ha leído que le gustaría aportar. En hebreo, cuando yo quise buscar la palabra ayer, porque también me llamó la atención, estaba diciendo que es una forma pervertida. Entonces, cuando dice pervertida, viendo esa palabra, no puede haber sido que nomás lo vio. Dice también, cuando lo busca en hebreo, no solamente dice pervertido, sino que dice, se me acaba de ir la palabra, era pervertido, deshonrado. Entonces, no sé, no sé, puede ser que yo vuelvo y me quedo quizás con eso pensando que Camille lo que realmente hizo con su papá fue que lo abusó. No sé si a ustedes les gustaría aportar algo. Pati, Mande. ese tema de precisamente de Génesis, donde se toca ese tema, lo vimos hace, ay, no recuerdo si fue hace un año, 2 años que vimos Génesis,
y que vamos a volver a estudiar, pero esa parte sí habla de lo que es el abuso, porque en Levítico 18 está describiendo que no se vea la desnudez de alguien familiar. En este caso, por ejemplo, dice en Levítico 18:7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Y sí recuerdo que, nada más que no me acuerdo en qué parte de qué libro del espíritu de profecía, da a entender la hermana Elena G. de White que sí es algo más que solamente haberlo visto, haber visto a su padre desnudo, porque está hablando de que no es, de que es muy íntima el conocer la desnudez de una persona, es tener una intimidad. Entonces sí habla de eso, pero no recuerdo en qué parte, no sé si tú lo recuerdas en qué parte en qué libro del espíritu de profecía viene esa parte que dijo la hermana Elena G. de White. No sé si lo tengas, el dato. No es en el libro el de la redención, si no me equivoco. No recuerdo, hermanas, discúlpenme, no estaba preparado con este dato, pero es Sí, algo. hermana, no se preocupe, yo lo entiendo y también pues, ahí está su niño y aquí está mi niño, no tenga pena. Yo imagino que hay otras hermanas también por ahí que han de tener a su niño cerca. Pero sí, es que eso es algo que se da a entender eso, ¿verdad? Pero sí es bueno verlo y estudiarlo, así como ya nos enseñó usted, ir buscando y viendo qué es lo que dice el espíritu de profecía también, ¿verdad? Para tener un respaldo, ¿no? De lo que se cree, ¿no? Pero yo pensé que usted más o menos sabía de ello, pero no se preocupe, hermana, yo solo quería comentar eso también, que, pues para entender un poquito más, pero sí tenemos que investigar más, hermana. Le agradezco y disculpe si ya me enredé yo también. Si la enredé yo a usted, yo ya me enredé. No, es un tema muy interesante. Yo estudié ese y también cuando estábamos estudiando la Biblia, también no entendía por qué a Dios constantemente a los idólatras le llamaba, o al pueblo de Israel o de Judá, en la idolatría les llamaba constantemente ramera. Y bueno, me explicaban, ¿verdad? Ciertas personas me decían, pero eso a mí no me, porque adoraban a otros dioses, pero eso para mí no hacía conexión. Cuando empecé a ver en la historia cómo se adoraba, um, y aquí yo tengo a Daniel conmigo en este momento y Daniel dice, no, yo pienso que no es malo que los niños escuchen, pero es un estudio que nosotros podríamos darle a nuestros hijos y Dios ayuda sabiendo cómo podemos hacerlo, porque cuando nosotros estudiamos acerca de la historia de los dioses y por qué Dios le decían al pueblo de Israel y a Judá a ramera, era porque cuando nosotros empezamos a ver, y eso tiene que ver también con la parte que estamos hablando acerca de Noé, porque había demasiada adoración y cada uno de los dioses a los que se servían en aquel entonces, a cada uno de estos dioses requería de un acto sexual. No había un solo Dios que no pidiera un acto sexual. Y esto no es algo si nos vamos a la historia, o sea que no es como que porque la Biblia lo dice, no, si se va a la historia y usted va a ver la historia junto con la Biblia, puede ver lo que hizo especialmente, va a haber mucho de esto en la historia de, de Jeroboam, hijo de Salomón, y en Salomón también, en el reinado de ellos. Se puede ver mucho de esto, porque cada uno de estos dioses requerían que ya sea que fueran hombres teniendo relaciones con hombres o mujeres,
o que fueran niñas, jovencitas, vírgenes, dando su cuerpo como ofrenda para estos dioses, en donde el mismo pueblo de Israel, y eso lo aprendemos en la historia, el mismo pueblo de Israel, dice en la Biblia que él se estaba hartando Dios de ellos porque llegaron al punto en el que ellos se levantaban temprano, antes, muy, muy temprano, se iban para la montaña en donde estaba ya la jovencita, dependiendo cuál Dios era, o el jovencito, o el hombre que se había dedicado a ser sacerdotisa, sacerdote, en donde estaba ya esperándolos para poder tener relaciones sexuales, porque estas relaciones sexuales eran ofrendas para este Dios, en donde también no solamente ellos tenían relaciones sexuales, sino que también había comida. Había comida y había una mezcla de comida. Y ahí, en eso, por eso vemos, ¿verdad? Que el Señor quiere que haya un orden en cómo nosotros comemos y que no mezclemos esto con lo otro por la fermentación. Y cuando estaba hablando, porque también tuve curiosidad, ¿verdad? Con una torta que se hacía, yo pensé antes que era un pastel, pero en el hebreo está diciendo que esa torta lo que era y lo describe lo que realmente era y dice que tenía muchos frutos secos. Y cuando Dios menciona esto es porque esos frutos secos ellos se preparaban, los disecaban para el tiempo en que no se cosechaba esto y los tenían para poder sobrevivir, pero eso lo permitía Dios, que les daba a ellos que estos estuvieran listos, que se pudieran disecar, que lo pudieran almacenar sin que llegara ningún insecto y se los comiera, pero ellos en vez de prepararlo y darle gracias a Dios porque le había ayudado a poder conservar y llegar a este tiempo, ellos ocupaban lo que el Señor le había dado a ellos como bendición para ir a ofrecerlo ahí arriba, donde había una mezcla de comidas, donde había ofreciendo a sus hijos en actos sexuales o a sus bebés o a sus primogénitos, pasándolos por fuego, en donde ocupaban tambores, y ahí viene también la historia, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado con los tambores en la adoración a nuestro Dios, y ahí viene también el por qué Cam terminó haciendo esto a su papá, porque de una o de otra forma estuvo expuesto a ver todo esto. Y ya viéndolo, como lo vio, tuvo curiosidad, me imagino, ¿verdad? No lo sé, es algo que nosotros cuando estábamos estudiando esto con mi hija, dice, por eso tenía razón, dice ella, de que los demás mejor fueran a tapar al papá de espaldas para no poder verlo, porque después eso se queda en la mente y ellos lo que necesitaban cuidar era su mente. ¿Tenemos algo más que compartir, hermanas? ¿O alguien tiene algo más que pueda aportar? ¿Hay algún tema que les gustaría a ustedes que nosotros acerca de Génesis, que ustedes tal vez ya leyeron, ya pasaron, que tal vez podríamos tocarlo la próxima semana? Que yo no sé, ¿verdad? Sino que con la ayuda de Dios buscamos la información, la compartimos. ¿Pero hay algo? Alguien me mandó la semana pasada, yo creo que la hermanita ya se salió porque ella está en su trabajo y mientras ella está en su trabajo ella escucha, pero cuando se pone muy ocupado ella tiene que apagar su teléfono para poder concentrarse. Y me estaba preguntando a mí, ¿verdad? Esta hermana me estaba preguntando a mí qué significaba. Yo no lo sabía, hermana. Cuando esta persona me hizo esta pregunta me puse a averiguar porque yo también quería saber y me estaba diciendo qué significa. Y si ustedes se recuerdan el texto bíblico, en Génesis, en donde dice que la mujer, le dice Dios a la mujer que ella será como deseo para su esposo. ¿Se recuerdan cuál es el versículo en Génesis? Génesis 3:16.
Dice, y voy a leer la versión Dios habla hoy, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. No mucho me gusta lo que dice esta o no está claro con lo que decía el hebreo. La Reina Valera dice, y tu deseo será para tu marido, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y me estaba diciendo, ¿verdad? Todos aquí somos adultos. Y si es un tema que no se puede hablar, por favor, alguien dígamelo. Pero vamos a tratar de utilizar las palabras más adecuadas porque sé que tal vez hayan niños pequeños, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo, me habló la hermana porque me estaba diciendo, yo no tengo valor para preguntar esto, porque no sé cómo las hermanas vayan a pensarlo, pero cuando ella me habló, hablamos de eso y juntas lo estudiamos, porque yo no sabía tampoco. Y cuando estábamos estudiando juntas, aprendimos que lo que estaba diciendo es que sí, ese deseo que a veces, ¿verdad? Nosotros somos mujeres y a la mayoría de las mujeres, tal vez no a todas, pero a la mayoría de las mujeres, se llega un tiempo en el que el esposo cansa porque quiere estar demasiado tiempo o íntimamente con la esposa. Y me estaba diciendo ella, tiene que realmente ver eso. Y yo decía, no creo, pero cuando fuimos y estudiamos, vimos que realmente sí. Esa parte que siente el esposo por esa mujer, y no tiene que ver nada con que sea un buen hombre o que sea un mal hombre, no tiene que ver nada, sino que es parte de la consecuencia del pecado que el hombre se comporte de esa forma y sea un cansancio para la mujer en esa etapa, en esa forma. Y luego estaba diciendo que es parte de lo que el Señor dejó por consecuencia del pecado, pero que cuando un hombre se empieza a acercar y a consagrarse a Dios, puede calmar ese deseo porque el Señor lo satisface con su conocimiento. O sea que el deseo que el hombre siente por estar tanto con una mujer íntimamente, si ese hombre pasara más tiempo con Dios, dice en hebreo, ese hombre pasará mucho más tiempo con Dios. El Señor supliría eso extra que el hombre está sintiendo en ese momento, o que muchos de los hombres, la mayoría de los hombres, y aún así puede ser un hombre que vaya a la iglesia, que predique, los pastores podrían ser un ejemplo, ¿verdad? Le estoy diciendo un ejemplo, pero si esta persona solamente, como estábamos viendo ahora, en acerca de Babel, si solamente es por fuera esa piedad o esa humildad, pero no es una humildad interna, tiene estos problemas porque no está llenándose de la verdadera fuente que le da lo que necesita. Y todas esas cosas no es algo que es normal. Los hebreos o en el idioma original que fue escrito no se creía así. Se creía que el hombre debería de tener control, dominio propio sobre él en todas las cosas, y no significaba que la mujer tenía que estar ahí constantemente cada vez que el hombre deseara o tuviera el deseo, sino que la forma como Dios lo creó fue para que fuera de una forma especial, en el tiempo especial, y no algo que sucediera todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, o algo así como que, y es lo mismo que si nosotros nos vamos a la historia, hemos visto la razón por la cual, y también vemos, ¿verdad? David cuántas esposas tuvo, Salomón cuántas esposas, y todos estos reyes, Dios no deseaba, si nos vamos a la historia, Dios no deseaba que ninguno de estos reyes tuvieran tantas, Él quería que solo tuvieran una, no era porque no era suficiente, era una, pero si ellos se hubieran alimentado de Dios, el deseo que el cuerpo carnal sentía, lo pudieran ellos haber apagado, suprimido o complementado con Dios. Y también esto, ¿verdad?
es muy interesante. Están, cuando nosotros empezamos a estudiar solamente Génesis, si nosotros solo estudiáramos Génesis, y con lo que va, con el significado que tiene, después usted lee Éxodo, Levíticos y todo lo demás, y va teniendo sentido porque ya vio la raíz de lo que significaban estas primeras palabras en este libro, y ya ve entonces en dónde se va. Dios es tan bueno que hace que el cerebro entienda, que el cerebro asimile, que el cerebro medite, que haga las conexiones con uno y con lo otro, y que lo vuelva a traer a la memoria los versículos. Es tan increíble cómo Dios hace todo esto. Y es lo mismo que Dios puede hacer aún por los hombres que tienen este problema, porque no es algo, no debería ser algo, esto no debería ser algo normal, ni tampoco es algo que aún los hombres que supuestamente están cerca a Dios deberían de estar sufriendo o teniendo problemas con. ¿Alguien más tiene algo que le gustaría compartir? Si no, creo que vamos a cerrar. Y nos vemos la próxima semana. Y les comunico que el hermano Richard Carrera el día de mañana no podrá estar con nosotros porque él está viajando de Argentina para estar lejos. Entonces él dijo de que se va a reunir con nosotros el día jueves para dar la base de lo que es el significado de los 7 sellos. Y luego comparar también la línea de tiempo que nosotros estudiamos con la hermana Debbie, con la que él tiene, y ponerla junta, y vamos a ver nosotros que no hay ninguna diferencia. No es que no nos tengamos que preocupar que ahora esta es una y esta es otra, es simplemente la misma, nomás que fue presentada de una forma diferente a la que él tiene, y solamente lo único que vemos son una diferencia de 10 y 15 días. Pero eso es normal. ¿Por qué? Porque ningún ser humano va a tener una fecha exacta, pero están los dos casi cerca, lo cual significa que la interpretación está siendo correcta, o el conocimiento fue correcto dado por Dios. Entonces le voy a pedir a la hermana Magda, ¿usted nos puede cerrar en oración, hermana? Por favor. Hermanita, buenas noches. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta reunión, por bendice a la hermana, por su trabajo de enseñarnos de tantas cosas que tiene la Biblia, Señor, y que muchas veces leemos y a veces no conocemos, no entendemos. Pero aquí se está abriendo, Señor, en la Biblia se está abriendo un poco se está abriendo un poco más los conocimientos más profundos, Padre. Muchas gracias. Te pido que bendigas, Señor, a todas las hermanitas, a sus esposos, a sus hijitos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y una cosa, disculpe, no les quiero quitar tiempo, pero una cosa que está mencionada, ¿verdad? En Daniel, parte de la profecía, en donde dice que la ciencia aumentará, como dijo la hermanita Magda. No se refiere, hermanos, a que la ciencia de que iba a salir, o de que iban a llegar a la luna, o de que iban a ver o que podían ver las estrellas tan de cerca, o que se pudieran ir hasta el fondo del mar. No se refiere de ese conocimiento, no se refiere del conocimiento como la inteligencia artificial que nosotros pensamos, como todos esos robots. No se refiere a eso, porque en la palabra, en el idioma original, el significado de conocimiento se refiere al conocimiento de Dios. Y es aquí donde nosotros lo podemos ver. Este momento
Nosotros tenemos que aprovecharlo porque Dios es el momento que está dando conocimiento. Él lo va a dar a todo aquel que se lo pida, independientemente de cuánto usted haya estudiado. Si usted solo sabe leer y escribir, eso es suficiente, porque Dios le va a dar ese conocimiento. Este es el momento en que la ciencia se iba a aumentar, porque la verdadera ciencia es conocer al Señor, no es la ciencia de conocer la luna, ni llegar cerca del sol, ni ver el espacio, ni las constelaciones. La ciencia, la verdadera ciencia es conocer a Jesús, y esta es la que el Señor nos está dando en este momento, a nosotros entender el verdadero significado de las palabras. Y cuando entendemos el verdadero significado de las palabras, entendemos el significado que el enemigo hizo diciéndonos tantas palabras a nosotros que causaron tantos traumas, tanta tristeza, tanta desgracia, que nosotros lo seguimos repitiendo sin darnos cuenta. Hermanita Yadira. Hermana Yadira, usted tiene su mano levantada. Sí, perdón. Hermana, para mañana tenemos al hermano Richard, ¿verdad? No, el hermano Richard mañana no puede estar con nosotros, pero él nos va a acompañar el día jueves a la misma hora, a 7:30 hora de Bolivia. 7, ok. Ah, ok. Y mañana entonces nos vamos a reunir. Perdón, yo no sé si ya lo habló. No, el día de mañana no nos vamos a reunir, solamente nos vamos a reunir el jueves porque el hermano Richard no puede mañana miércoles, estará con nosotros el jueves porque él viene de viaje y está lejos y no iba a poder llegar a tiempo. Entonces, él estará con nosotros el día jueves. Ah, ok, perfecto, hermana, gracias. A ustedes y hermanitas, les nuevamente, por amor